La tarde se deslizaba suavemente sobre Sevilla, bañando la ciudad en tonos dorados mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas. La feria de abril estaba en pleno apogeo, las luces brillantes y la música animada llenaban el aire, pero yo me sentía atrapada en una rutina que parecía no tener fin. Mi esposo, Javier, estaba ocupado con sus amigos, riendo y disfrutando de la fiesta, mientras yo observaba desde un rincón, sintiéndome invisible. No era la primera vez que me encontraba en esta situación. A mis 45 años, había llegado a un punto en mi vida donde las emociones parecían haberse desvanecido. Las conversaciones con Javier se limitaban a lo cotidiano, que comprar para la cena, si los niños habían hecho sus tareas. La chispa entre nosotros había desaparecido hacía tiempo y aunque intentaba recordar los buenos momentos, solo me quedaba un eco de lo que alguna vez fue nuestra relación. Durante la cena familiar esa noche, mi hijastro Lucas se sentó frente a mí. Tenía 20 años y una energía que contrastaba fuertemente con mi propia apatía. Su risa era contagiosa y su mirada intensa. Mientras compartíamos anécdotas sobre la feria, noté cómo me miraba de una manera que despertó algo en mí, una chispa olvidada que creí extinguida. La conversación fluyó entre nosotros como si el resto del mundo no existiera. ¿Te acuerdas de esa vez que nos perdimos en el parque?, preguntó Lucas con una sonrisa traviesa. Sí, respondí, recordando aquel día soleado lleno de risas y juegos. Nunca encontré el camino de regreso. Ambos reímos y por un momento sentí una conexión genuina. Pero tras esa risa había algo más, un silencio cargado de tensión cuando nuestros ojos se encontraron por un instante demasiado largo. En ese momento comprendí que algo había cambiado dentro de mí. La noche avanzó y las luces del ferial brillaban cada vez más intensamente a medida que los fuegos artificiales estallaban en el cielo nocturno. Sin embargo, mi mente estaba atrapada en ese cruce de miradas con Lucas. Al final de la cena, cuando todos se levantaron para bailar o buscar más comida, él se quedó unos segundos más sentado frente a mí. Nunca te he visto disfrutar tanto como esta noche, dijo Lucas con sinceridad. Es fácil perderse, murmuré sin pensar realmente en las palabras que salían de mi boca. Lo vi sonreír antes de levantarse y un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo mucho que deseaba sentirme viva nuevamente. Esa noche volví a casa sintiendo un vacío aún mayor al compararlo con la vitalidad que emanaba Lucas. Mientras Javier hablaba sobre sus planes para el fin de semana, mis pensamientos estaban lejos, perdidos en recuerdos de juventud y sueños olvidados. Esa rutina diaria aplastante continuó durante semanas. Las sonrisas forzadas y las conversaciones superficiales eran ahora mi pan diario, cada día era similar al anterior sin nada nuevo que aportar a mi vida ni al matrimonio que alguna vez consideré sólido. Sin embargo, cada vez que veía a Lucas durante las reuniones familiares o los breves encuentros casuales en casa, esa atracción prohibida crecía más fuerte. Un día descubrí algo sobre Javier que me dejó helada. Había estado recibiendo mensajes extraños en su teléfono durante semanas. Cuando él pensó que estaba distraída con mis tareas domésticas, yo le eché un vistazo rápido a su pantalla y vi nombres desconocidos acompañados de palabras cariñosas. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No solo estaba atrapada en un matrimonio sin pasión, sino también engañada por el hombre al que creía conocer tan bien. La ira y la tristeza se mezclaron dentro de mí mientras luchaba por procesar esta nueva realidad. Pero lo peor no era solo el dolor del engaño, era la sensación abrumadora de soledad e invisibilidad frente a alguien con quien debería haber compartido todo. En medio de ese torbellino emocional, Lucas apareció nuevamente como un rayo de luz inesperado en mi vida grisácea. Durante otra cena familiar, nuestras miradas se encontraron nuevamente, esta vez fue diferente, había una comprensión silenciosa entre nosotros que parecía ir más allá de las palabras. ¿Por qué no vamos a dar una vuelta?, sugirió Lucas después de cenar. A pesar del remordimiento punzante por lo que estaba sintiendo hacia él, y por lo poco que sabía sobre su propia vida, acepté su invitación casi sin pensarlo dos veces. Caminamos juntos por las calles empedradas iluminadas por faroles antiguos mientras hablábamos sobre nuestras vidas, sus sueños, mis frustraciones ocultas tras sonrisas forzadas. La conexión entre nosotros creció rápidamente esa noche mientras compartíamos risas y confidencias bajo el manto estrellado del cielo sevillano.
Sin embargo, también sentía culpa acumulándose dentro de mí. Sabía que cruzar esa línea significaría renunciar a lo poco estable que quedaba en mi vida matrimonial. Al final del paseo regresamos a casa con corazones acelerados, no solo por la emoción del momento, sino también por el miedo palpable ante lo prohibido entre nosotros. En ese instante comprendí cuánto deseaba escapar del vacío emocional en el cual vivía atrapada desde hacía años. Esa noche me fui a dormir pensando en cómo todo podría cambiar si decidiera seguir adelante con esos sentimientos hacia Lucas o si simplemente debía permanecer fiel al deber familiar establecido durante tantos años. Sin embargo, cuando cerré los ojos para descansar finalmente después del tumulto emocional del día, algo dentro me decía que ya nada sería igual tras esa mirada intensa durante la cena familiar. Todo había comenzado a cambiar sin retorno posible. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas del dormitorio, iluminando los objetos que había acumulado a lo largo de los años. La luz me recordó que la vida continuaba, a pesar del torbellino emocional en el que me encontraba. Me levanté con la sensación de que algo había cambiado en mi interior. La atracción por Lucas no era solo un capricho pasajero, sino una chispa que había encendido una llama dentro de mí. Decidí preparar un desayuno especial para todos. Mientras batía los huevos y tostaba el pan, mi mente divagaba hacia las risas y las miradas furtivas que compartí con Lucas durante la cena. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de culpa y emoción me invadía. ¿Era posible que pudiera sentirme viva nuevamente? Esa tarde planeamos una excursión a un pequeño pueblo cercano. El ambiente festivo de Sevilla siempre había sido un refugio para mí, pero esta vez tenía un matiz diferente. En el coche Lucas se sentó a mi lado. La cercanía me hacía sentir nerviosa, podía percibir su aroma fresco y juvenil. Durante el viaje conversamos sobre trivialidades, pero cada palabra parecía cargada de significado. En un momento dado, cuando nos detuvimos para tomar unas tapas en un bar tradicional, nuestras manos se rozaron al alcanzar la misma aceituna. Fue un instante fugaz, pero suficiente para desatar una oleada de emociones. ¿Te gustaría venir conmigo a la feria de abril? Me preguntó Lucas con una sonrisa traviesa. Creo que sería divertido. El corazón me dio un vuelco ante la idea. La feria era un lugar lleno de vida y color, donde las risas y la música se entrelazaban con el aroma a flores y vino. Nunca había imaginado compartir ese momento con él. La culpa intentó asomarse nuevamente, pero esta vez fue ahogada por la emoción. Claro, respondí. Me encantaría. El día pasó rápidamente entre paseos y conversaciones superficiales sobre nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, en cada pausa sentía cómo la tensión entre nosotros crecía. Al caer la tarde y bajo el cielo anaranjado del atardecer sevillano, decidimos dar un paseo por las calles empedradas del centro histórico. Las luces parpadeantes de las farolas creaban sombras danzantes en las paredes blancas de los edificios antiguos. En ese ambiente mágico, nos encontramos frente a una plaza donde unos músicos tocaban flamenco. La música vibrante llenó el aire mientras nos deteníamos a escuchar. Fue entonces cuando Lucas rompió el silencio. A veces siento que no encajo en este mundo, dijo con sinceridad. Como si todos tuvieran expectativas sobre mí. Su confesión resonó en mí como un eco lejano. También yo había sentido esa presión durante años en mi matrimonio. Nos besamos, le dije sin pensar, impulsada por una necesidad urgente de compartir mis propios secretos. El silencio que siguió fue pesado, podía ver cómo sus ojos se abrían con sorpresa e interés al mismo tiempo. La confesión fluyó entre nosotros como un río desbordado. ¿De verdad? Preguntó Lucas al fin, su voz apenas un susurro. Asentí lentamente mientras mis pensamientos giraban vertiginosamente alrededor del momento compartido. La culpa me abrazaba nuevamente. ¿Qué estaba haciendo? Pero su mirada intensa me mantenía cautiva. A medida que avanzábamos hacia la feria, las luces brillantes y los colores vibrantes parecían reflejar mis sentimientos encontrados, alegría mezclada con temor y deseo reprimido. El bullicio del lugar era ensordecedor, risas y gritos llenaban el aire mientras disfrutábamos de las atracciones. Lucas se acercó más a mí mientras caminábamos entre las casetas decoradas con farolillos y flores frescas.
Su mano encontró la mía y sin pensarlo 2 veces entrelazamos nuestros dedos como si fuéramos 2 adolescentes perdidos en su primer amor clandestino. La noche avanzaba rápidamente y decidimos subir a una noria que ofrecía vistas espectaculares de toda Sevilla iluminada por miles de luces brillantes. A medida que ascendíamos lentamente hacia el cielo estrellado, mi corazón latía desbocado ante lo desconocido que nos esperaba en lo alto. Cuando llegamos al punto más alto, todo pareció detenerse por un breve instante, solo estábamos él y yo rodeados por el vasto panorama nocturno. Es hermoso, dije mirando hacia abajo mientras trataba de calmarme. Todo parece tan pequeño desde aquí arriba. Lucas giró su cabeza hacia mí con una expresión intensa en sus ojos oscuros. No tanto como tú, respondió suavemente antes de acercarse más. El aire se volvió denso entre nosotros, podía sentir cómo nuestros corazones latían al mismo ritmo frenético mientras nuestras miradas se encontraban nuevamente cargadas de promesas no dichas. En ese momento fugaz e irrepetible decidí arriesgarme, incliné mi rostro hacia él sin poder contenerme más. Nuestros labios se encontraron suavemente primero, fue como si todo lo demás desapareciera, el ruido de la feria, las luces titilantes, nada importaba más que ese instante compartido entre nosotros dos. Sin embargo, cuando nos separábamos lentamente para recuperar el aliento tras aquel beso robado lleno de electricidad e incertidumbre, volví a sentir esa punzada aguda llamada culpa apoderándose nuevamente de mí como sombra persistente tras cada decisión tomada hasta ese momento. Al descender finalmente de la noria sentí como todo lo vivido esa noche marcaba irrevocablemente nuestra relación. Ya no podría mirar a Lucas sin recordar ese beso ni podría ignorar lo que sentía por él ni tampoco lo que significaría seguir adelante así. Mientras regresábamos al coche bajo el manto estrellado del cielo sevillano, sabía muy bien que esta historia apenas comenzaba. La música del festival resonaba en el aire, creando una atmósfera electrizante que me envolvía mientras caminaba junto a Lucas. Las luces brillantes y los colores vibrantes de las casetas contrastaban con la confusión que llevaba dentro. Era un espectáculo hermoso, pero mi mente estaba atrapada en una lucha interna. ¿Qué estaba haciendo aquí? La atracción que sentía por él crecía más allá de lo que había imaginado. Lucas se detuvo frente a una caseta decorada con farolillos. ¿Quieres bailar?, preguntó con una sonrisa que iluminaba su rostro. No pude resistirlo. Me tomó de la mano y me llevó al centro de la pista, donde otros jóvenes se movían al ritmo de la música flamenca. Bailamos riendo y disfrutando del momento, pero cada giro era un recordatorio de lo prohibido que era todo esto. Mientras giraba en sus brazos, el mundo a nuestro alrededor desapareció. En ese instante solo éramos él y yo perdidos en nuestra burbuja secreta. El sonido de las palmas y las guitarras se desvanecieron cuando nuestros ojos se encontraron. Fue como si el tiempo se detuviera, el peso de mis responsabilidades y mi matrimonio se desvaneció momentáneamente. Eres diferente, dijo Lucas, su voz apenas audible sobre la música. No sé cómo explicarlo. Sus palabras resonaron en mi corazón, llenándolo de un deseo que no sabía si era correcto sentir. Quizás solo estoy buscando un poco de diversión, respondí con una risa nerviosa, tratando de restarle importancia a lo que realmente significaban esos momentos juntos. A medida que la noche avanzaba, decidimos alejarnos del bullicio del festival y encontramos un rincón tranquilo detrás de una caseta vacía. La música sonaba a lo lejos, pero aquí todo era silencio y sombras. La tensión entre nosotros crecía, cada segundo parecía cargado de electricidad. ¿Te gustaría quedarte aquí un momento?, preguntó Lucas, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me hizo temblar. No pude evitar asentir, algo dentro de mí deseaba estar cerca de él, aunque sabía que estaba cruzando líneas peligrosas. En ese instante, sin pensarlo más, nuestros labios se encontraron. Fue un roce suave al principio, como si ambos temiésemos romper el hechizo que nos envolvía. Pero pronto ese roce se convirtió en algo más profundo. El sabor del vino tinto aún presente en nuestras bocas mezclado con la dulzura del momento nos llevó a olvidarnos del mundo exterior. El sonido distante de los fuegos artificiales estalló en el cielo nocturno justo cuando nos separábamos lentamente, aturdidos por lo sucedido. Miré a Lucas y vi reflejada en su mirada la misma mezcla de sorpresa y deseo que sentía yo.
No debería haber pasado esto, murmuré mientras intentaba recuperar el aliento y poner orden a mis pensamientos caóticos. Pero pasó, respondió él con firmeza, como si eso cambiara todo entre nosotros. No puedo dejarte ir así. El eco de sus palabras resonó en mi mente mientras regresábamos al festival, cada paso parecía más pesado que el anterior. A pesar del júbilo a nuestro alrededor, la realidad me golpeó con fuerza, había cruzado una línea que no podía deshacer. Al llegar a casa esa noche mi corazón latía desbocado mientras intentaba actuar normalmente frente a mi esposo. La rutina diaria me esperaba como siempre, los platos por lavar y las historias sobre cómo había sido mi día llenaban el ambiente familiar. Sin embargo, todo parecía tan vacío ahora. Mientras me preparaba para dormir, cada rincón del hogar me recordaba lo distante que me sentía respecto a mi matrimonio. La risa compartida durante la cena no llenaba el vacío ni borraba lo sucedido esa noche con Lucas. En medio de mis pensamientos oscuros, decidí salir al balcón para respirar un poco de aire fresco, necesitaba aclarar mi mente antes de enfrentar otro día lleno de mentiras y secretos. Las estrellas brillaban intensamente sobre Sevilla mientras recordaba aquel beso robado bajo los fuegos artificiales. La culpa comenzó a apoderarse nuevamente de mí. Era incapaz de entender cómo había llegado hasta aquí ni qué significaría para mí seguir adelante con esta relación prohibida. ¿Podría vivir así? ¿Podría seguir ignorando las grietas en mi matrimonio mientras exploraba este nuevo camino? Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y miradas cómplices con Lucas durante las actividades familiares. Cada momento juntos alimentaba un fuego interno difícil de controlar, pero también incrementaba mi ansiedad por ser descubierta. Cada risa compartida escondía un secreto profundo entre nosotros, sentía que jugábamos con fuego sin darnos cuenta del riesgo real involucrado. Una tarde decidí llevarlo a uno de mis lugares favoritos, un pequeño bar tradicional donde solíamos ir antes del matrimonio para disfrutar tapas y vino tinto junto a amigos cercanos. Era un lugar lleno de recuerdos felices pero ahora también cargado con la sensación abrumadora del presente, nuestra conexión secreta floreciendo entre conversaciones triviales sobre la vida cotidiana. ¿Te acuerdas cuando veníamos aquí?, le pregunté mientras compartíamos unas aceitunas aliñadas y pan crujiente. Sí, respondió él mirando hacia abajo antes de volver su mirada hacia mí, y ahora es diferente. Mucho, admití sintiendo como su presencia encendía algo dentro mío nuevamente. Era imposible ignorar lo especial que se sentía estar cerca suyo aunque todo estuviese mal. La conversación fluyó entre risas nerviosas hasta que llegó el momento crucial. Debía decidir si continuar o no esta relación secreta antes de perderme completamente en ella o arriesgarme aún más ante las consecuencias inevitablemente dolorosas. Sin embargo, justo cuando pensaba en cómo plantear mis sentimientos hacia él sin romper nuestra burbuja mágica ni hacerle daño involuntariamente, una sombra oscura apareció detrás mío. Era mi esposo entrando al bar inesperadamente para sorprenderme después del trabajo. El corazón se me detuvo por unos segundos mientras buscaba desesperadamente una forma adecuada para manejar esta situación sin levantar sospechas innecesarias ni causar conflictos familiares irreparables. El sonido alegre del bar contrastó fuertemente con la tormenta emocional dentro mío mientras enfrentaba esta nueva realidad inesperada. La risa de mi esposo resonaba en el bar, y yo me encontraba atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de mantener las apariencias. Su sonrisa, que antes me llenaba de alegría, ahora se sentía como un peso sobre mis hombros. La luz tenue del lugar iluminaba su rostro, pero todo lo que podía pensar era en la mirada intensa de mi hijastro y en cómo había cambiado mi percepción del amor y la lealtad. ¿Te gusta este lugar?, preguntó él, sentándose frente a mí con una cerveza en la mano. Intenté sonreír, pero mis pensamientos estaban lejos. Recordaba la noche anterior, cuando pasamos la noche juntos, compartiendo secretos y risas en un rincón apartado de nuestra casa. Esa conexión se sentía más real que cualquier conversación trivial que pudiera tener con mi esposo. Es acogedor, respondí con un tono que no reflejaba mi tumulto interno. Me gusta la música. Era cierto, pero no era lo único que me atraía a ese lugar. Era también el refugio donde podía esconder mis sentimientos más profundos. Mi esposo continuó hablando sobre su día, sus palabras se desvanecían mientras luchaba por concentrarme.
Los recuerdos de los momentos compartidos con mi hijastro danzaban en mi mente como sombras juguetonas. La culpa se apoderaba de mí cada vez más, pero había algo liberador en aceptar esta atracción prohibida. Mientras él hablaba, noté a mi hijastro al otro lado del bar. Estaba sentado con unos amigos, riendo y disfrutando del ambiente festivo. Su mirada se cruzó con la mía un instante, y el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. En ese breve momento supe que ambos estábamos pensando lo mismo, cómo habíamos llegado a este punto tan complicado. La conversación con mi esposo se tornó monótona, sus palabras eran ecos vacíos frente al torbellino de emociones que experimentaba. Sabía que tenía que actuar con cautela, pero cada vez era más difícil ignorar lo que sentía por su hijo. La presión de mantener la apariencia de una familia feliz crecía como una sombra amenazante. «¿Qué te pasa?», preguntó él al notar mi distracción. Su voz tenía un tono preocupado, pero no podía compartirle mis inquietudes ni mis deseos ocultos. «Solo cansancio», murmuré mientras intentaba desviar la atención hacia otra dirección. «El trabajo ha sido agotador». Él asintió y siguió hablando sobre planes futuros, vacaciones familiares, cenas con amigos. Todo sonaba tan perfecto desde fuera, pero yo sabía que debajo de esa superficie brillante había grietas profundas que amenazaban con abrirse si no tomábamos decisiones honestas. Cuando regresamos a casa esa noche, el silencio pesaba entre nosotros como una losa invisible. Mi mente estaba ocupada recordando cada palabra susurrada entre risas y confidencias con mi hijastro. Esas memorias eran tanto un refugio como una prisión. En nuestra habitación, el espacio entre nosotros parecía insalvable. «¿Todo bien?», preguntó él nuevamente al ver mi expresión distante mientras nos preparábamos para dormir. «Sí», respondí rápidamente sin poder mirar sus ojos directamente. No quería mentirle ni tampoco revelar todo lo que llevaba dentro. La noche avanzó lentamente. Cada crujido de la casa resonaba como un recordatorio constante de mis decisiones equivocadas y los caminos no tomados. El amanecer traería consigo nuevas oportunidades o quizás nuevas complicaciones, ya no sabía qué esperar. A medida que los primeros rayos del sol entraban por la ventana, una sensación de inquietud me invadió. Tenía que enfrentar esta situación antes de que se volviera insostenible, sin embargo, el miedo a perderlo todo me mantenía paralizada. Decidí dar un paseo por las calles empedradas de Sevilla para despejarme antes del desayuno familiar planeado por mi esposo. La ciudad despertaba lentamente, los sonidos del mercado cercano llenaban el aire con aromas tentadores y recuerdos nostálgicos de tiempos más simples. Mientras caminaba sin rumbo fijo, noté cómo las luces del amanecer iluminaban las fachadas coloridas de las casas andaluzas y cómo cada rincón parecía contar historias antiguas sobre amor y traición. Me detuve frente a una pequeña plaza donde solíamos ir juntos como familia años atrás. Los ecos del pasado parecían rebotar en mis pensamientos. Recordé cómo solíamos reírnos juntos bajo esos árboles frondosos mientras disfrutábamos del ambiente festivo durante las ferias locales. Todo eso ahora parecía tan lejano e inalcanzable comparado con lo que estaba viviendo internamente. Al regresar a casa esa mañana, decidí enfrentar lo inevitable. Debía hablar con mi esposo sobre nuestras diferencias antes de que fuera demasiado tarde para salvar nuestra relación o para tomar decisiones valientes respecto a mis sentimientos hacia su hijo. Sin embargo, justo cuando entré por la puerta principal y vi su figura esperando en la cocina junto al café humeante, algo cambió en mí nuevamente. Esa calidez familiar me hizo dudar otra vez sobre mis intenciones y deseos ocultos. «Buenos días», dijo él sonriendo mientras servía 2 tazas humeantes. «Espero que hayas descansado bien». «Sí», respondí mientras tomaba asiento en la mesa. El aroma del café llenó mis sentidos momentáneamente antes de enfrentar nuevamente esa realidad compleja entre nosotros tres, un matrimonio desgastado por secretos inconfesables y anhelos prohibidos. Mientras tomábamos café en silencio cómplice, sabía que tenía poco tiempo para decidir qué camino tomaría, seguir adelante atrapada entre 2 mundos o arriesgarme a romper las cadenas invisibles que me mantenían prisionera en esta vida insatisfactoria. Justo cuando estaba lista para hablar, sonó el timbre inesperadamente. Era un amigo común llegando sin previo aviso para hacer una visita sorpresa. Mi corazón se aceleró ante la posibilidad de ser descubierta o forzada a enfrentar verdades incómodas frente a alguien ajeno a nuestras complicaciones internas.
El sonido alegre del timbre resonó como un eco burlón ante mis dudas crecientes. ¿Sería este el momento decisivo o simplemente otro obstáculo más? El sonido del timbre resonó en la casa, interrumpiendo mis pensamientos y llenándome de una mezcla de ansiedad y sorpresa. El amigo común que había llegado sin previo aviso era alguien que conocía bien, pero en ese momento me sentí vulnerable. La posibilidad de que todo se desmoronara ante su mirada inquisitiva me llenaba de pánico. Mi hijastro, al escuchar el timbre, se levantó rápidamente del sofá donde habíamos estado sentados, charlando en un tono ligero. La risa que compartimos se desvaneció en un instante mientras él iba a abrir la puerta. En mi mente cada segundo se estiraba como un chicle viejo, pegajoso y lleno de preocupaciones. «¿Qué tal, amigo?», escuché que decía con un tono despreocupado. Me obligué a sonreír mientras me acercaba a la entrada, aunque el peso de la situación me oprimía el pecho. La conversación fluyó entre ellos, llena de bromas y anécdotas que parecían distantes para mí. Yo permanecía al margen, sintiéndome como un espectador en mi propia vida. La risa de mi hijastro era contagiosa, pero cada broma me recordaba lo frágil que era nuestra situación. ¿Cuánto tiempo podría mantener este secreto? Mientras ellos hablaban, mi mente divagaba hacia las implicaciones de nuestra relación secreta. Cada encuentro clandestino había sido como un ladrillo más en una pared que ahora amenazaba con derrumbarse sobre mí. La culpa me acechaba como una sombra, el juicio social y familiar pesaba sobre mis hombros. De repente mi amigo hizo una pregunta directa: «¿Qué tal va todo en casa? ¿Todo bien?». El silencio se hizo palpable mientras esperaba mi respuesta. Todo bien», logré articular, sintiendo como las palabras salían con dificultad. Mi hijastro me miró brevemente antes de volver a centrar su atención en nuestro amigo. Ese intercambio fugaz fue suficiente para recordarme la delgada línea que estábamos caminando. Al poco tiempo decidí ir a la cocina bajo el pretexto de preparar algo para todos nosotros. Necesitaba un momento para respirar y aclarar mis pensamientos. El aire fresco del espacio reducido me ofrecía una fuga temporal del caos emocional que experimentaba. Mientras picaba algunas verduras, encontré una carta olvidada de mi esposo entre las cosas desordenadas del cajón. Su letra era familiar y reconfortante, leerla fue como abrir una ventana a tiempos más felices. Hablaba sobre un viaje que planeábamos hacer juntos y lo emocionado que estaba por pasar tiempo en familia. En ese instante el peso del amor prohibido se volvió aún más pesado. Las palabras escritas parecían burlarse de mí: «Te amo y siempre estaré aquí para ti». Esa promesa resonó con fuerza dentro de mí mientras luchaba por reconciliar mis sentimientos hacia él y hacia su hijo. Regresé al salón con la carta escondida entre mis manos temblorosas. La conversación seguía fluyendo entre risas y recuerdos compartidos, sin embargo, algo había cambiado dentro de mí. La realidad se volvió más clara: no podía seguir así sin enfrentar las consecuencias. Mi hijastro notó mi regreso y sonrió con calidez. Esa sonrisa encendió nuevamente la chispa interna que había comenzado a crecer entre nosotros desde aquel primer encuentro íntimo en el festival local. Pero ahora esa chispa también traía consigo un fuego destructivo. «¿Te gustaría ver una película después?», preguntó él con inocencia. «Claro», respondí automáticamente mientras intentaba ocultar los tumultuosos sentimientos que me embargaban. A medida que avanzaban las horas y caía la noche sevillana sobre nosotros, la tensión aumentó lentamente en el ambiente familiar. Las luces tenues creaban sombras danzantes alrededor nuestro, cada rayo iluminado parecía reflejar los secretos ocultos bajo nuestra piel. Cuando finalmente nos sentamos a ver la película elegida por mi hijastro, mis pensamientos vagaron hacia lo inevitable: ¿qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? Un amigo común había estado cerca de descubrirlo hoy. Su mirada curiosa había hecho eco en mis pensamientos durante toda la tarde. En medio del filme sentí como su mano rozó suavemente la mía. Ese pequeño gesto encendió emociones contradictorias dentro de mí: deseo y culpa luchaban por dominarme. Miré hacia él, sus ojos reflejaban algo profundo e intenso que no podía ignorar. La película avanzó sin captar realmente mi atención. Estaba atrapada entre dos mundos, uno donde era esposa dedicada y otro donde experimentaba emociones intensas e inesperadas junto a su hijo.
Al final del día, cuando todos nos despedimos después de haber compartido risas y momentos agradables, el eco de nuestras interacciones resonó dentro mío como un tambor insistente recordándome lo delicado que era todo esto. La noche caía sobre Sevilla mientras yo reflexionaba sobre el precio del amor prohibido. Cada rayo del farol iluminando las calles empedradas parecía burlarse de mis decisiones hasta ahora. Ya acostada en la cama junto a mi esposo esa noche, no podía dejar de pensar en cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre dos amores diferentes pero igualmente poderosos, uno basado en promesas pasadas y otro lleno de posibilidades prohibidas. El amanecer traería consigo nuevas decisiones e inevitables enfrentamientos con mis propios miedos internos, pero esa noche solo podía cerrar los ojos e intentar encontrar paz ante lo inminente. El sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo tenue. Mientras mi esposo dormía a mi lado, el peso de mis decisiones se hacía más evidente. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, la conexión con mi hijastro seguía latente en mi mente. La idea de que él podría mudarse a otra ciudad me había dejado inquieta. ¿Qué significaría eso para nosotros? Me levanté cuidadosamente intentando no despertar a mi esposo. En la cocina, el aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no podía disfrutarlo. Mis pensamientos giraban en torno a lo que debía hacer. Hablar con él sobre mi insatisfacción parecía una tarea monumental. La culpa me carcomía, durante años había intentado ser la esposa perfecta, pero cada día me sentía más distante. Mientras preparaba el desayuno, recordé la conversación que había tenido con mi hijastro en el festival. Sus ojos brillaban con un fervor juvenil cuando hablaba de sus sueños y aspiraciones. Esa chispa me había atraído de una manera que nunca imaginé posible. ¿Por qué no puedo sentirme así en casa?, pensé mientras miraba por la ventana hacia las calles empedradas de Sevilla. Mi esposo se unió a mí en la cocina, su mirada aún adormilada. «Buenos días», dijo con una sonrisa que no logró calmar mis inquietudes. La rutina habitual comenzó: café, tostadas y pequeñas charlas sobre el día que teníamos por delante. Pero cada palabra se sentía vacía, como si flotara sobre una superficie cristalina lista para romperse. «¿Tienes planes para hoy?», preguntó él al morder una tostada. «No mucho, solo algunas cosas en casa», respondí, tratando de sonar despreocupada. La conversación continuó sin profundidad, y mientras hablábamos mi mente viajaba hacia lo que realmente quería decirle: «Estoy insatisfecha contigo». Esa declaración quedaba atrapada en mi garganta como si fuera un pez luchando por escapar del anzuelo. Después del desayuno, decidí dar un paseo por el barrio para despejar mis pensamientos. Las calles estaban llenas de vida, los vendedores ambulantes ofrecían sus productos frescos y los niños jugaban alegremente en los parques. Sin embargo, todo lo que veía me parecía ajeno. En uno de esos momentos de distracción, recibí un mensaje inesperado de mi hijastro. «¿Te gustaría salir a caminar esta tarde? Necesito hablar contigo». Mi corazón dio un vuelco al leerlo, esa simple invitación encendió una mezcla de emoción y miedo en mí. Esa tarde llegué al parque donde habíamos acordado encontrarnos. El aire fresco traía consigo el aroma del azahar que florecía en Sevilla. Al verlo acercarse sentí como mis nervios se intensificaban, su presencia siempre había tenido ese efecto en mí. «Hola», dijo él con una sonrisa genuina que iluminó su rostro juvenil. «Hola», respondí mientras intentaba mantener la compostura. Comenzamos a caminar juntos por los senderos del parque, rodeados del bullicio familiar y las risas lejanas. La conversación fluyó con naturalidad al principio, hablamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos hasta que finalmente llegamos al tema que ambos sabíamos que estaba presente entre nosotros. «Quiero mudarme», confesó él repentinamente mientras miraba hacia adelante con determinación. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. «¿Mudarte a dónde?», pregunté casi sin pensar. «A Madrid», respondió con sinceridad. «He conseguido una oportunidad laboral allí y creo que es lo mejor para mí». El silencio se instaló entre nosotros mientras procesaba la noticia. Su sueño era admirable y digno de celebrarse, sin embargo, su partida significaría perder algo muy valioso para mí. «Eso es genial», logré decir finalmente aunque sabía que no era cierto para mí.
Pero, también quería hablar contigo sobre algo más, continuó él sin mirarme directamente a los ojos. Siento que hay algo entre nosotros, algo especial. El mundo pareció detenerse por un momento mientras sus palabras resonaban en mi mente como un eco ensordecedor. Todo lo que había estado evitando enfrentar volvió a surgir, mis sentimientos confusos hacia él y la realidad insatisfactoria de mi matrimonio. Es complicado, murmuré casi inaudiblemente mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin poner todo en riesgo. Él detuvo su andar y me miró directamente a los ojos. Esa intensidad me hizo dudar aún más sobre cómo proceder. Lo sé, dijo suavemente, pero no puedo dejar de pensar en ti. La atracción era palpable entre nosotros, cada palabra estaba cargada de tensión emocional y deseo reprimido. A pesar del caos interno que experimentaba, hubo un momento fugaz donde todo pareció tener sentido, nuestras miradas se encontraron y el mundo exterior desapareció momentáneamente. Sin embargo, antes de poder contestar o articular cualquier pensamiento claro sobre nuestra situación complicada, sonó mi teléfono móvil interrumpiendo nuestro instante compartido. Era un mensaje de texto de mi esposo preguntando dónde estaba. El pánico se apoderó de mí al leerlo. Necesitaba tomar una decisión rápida antes de arruinarlo todo aún más o perder lo poco que tenía claro en ese momento. Debo irme, dije abruptamente mientras comenzaba a alejarme rápidamente del lugar donde nos habíamos encontrado tan cercanos momentos antes. Espera, llamó él tras de mí, pero yo ya estaba demasiado lejos para escucharle claramente. Mis pasos eran firmes pero temerosos hacia lo desconocido que me esperaba al regresar a casa. Mientras caminaba hacia donde sabía que debía estar físicamente presente pero emocionalmente ausente, las palabras quedaron atoradas nuevamente en mi garganta. Esas verdades ocultas sobre mis deseos y frustraciones seguían ahí como sombras amenazantes dispuestas a revelarse tarde o temprano. Al llegar a casa encontré todo tal como lo había dejado, ordenado pero frío como el hielo. Cada rincón reflejaba esa vida construida junto a alguien cuyo amor ya no sentía tan cercano como antes. Sabía que debía hablarle sobre mis sentimientos, pero ahora estaba más confundida que nunca después del encuentro con él. Las preguntas giraban incesantemente. ¿Podría arriesgarlo todo por algo incierto? ¿Era posible encontrar felicidad fuera del camino trazado? La noche caía lentamente sobre Sevilla mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos irreconciliables. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando patrones dorados en el suelo. La rutina diaria me esperaba, pero no podía evitar que mi mente divagara hacia él. La llamada inesperada que había recibido la noche anterior resonaba en mi cabeza. Era de un número desconocido, y aunque no contesté, el mensaje de voz quedó grabado en mi mente como una advertencia o una invitación. Mi esposo estaba emocionado por el viaje sorpresa que había planeado. Necesitamos desconectarnos un poco, dijo con esa sonrisa que alguna vez me hizo sentir especial. Pero en ese momento su entusiasmo me parecía ajeno. La idea de escapar juntos me llenaba de ansiedad y anhelo a partes iguales. ¿Qué haría con los sentimientos que aún me atormentaban? Mientras desayunábamos, intenté mantener una conversación ligera. ¿A dónde vamos?, pregunté, obligándome a mostrar interés. Él mencionó un destino cercano, un lugar pintoresco donde habíamos estado antes. Las memorias de esos días felices contrastaban con la confusión que ahora sentía. Será como una segunda luna de miel, añadió él sin darse cuenta del nudo en mi estómago. Recordé las risas compartidas y los momentos sencillos que solían unirnos. Pero ahora todo se sentía diferente, había una sombra entre nosotros que no podía ignorar. A medida que nos preparábamos para salir, mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de él: ¿nos vemos antes de que te vayas? El corazón se me aceleró y la culpa me invadió como un torrente imparable. Miré a mi esposo mientras él buscaba sus llaves, su felicidad era palpable y eso solo aumentaba mi tormento. El camino hacia nuestro destino estaba lleno de paisajes hermosos pero vacíos para mí. Las colinas verdes y los campos de flores parecían burlarse de mis emociones internas. Mi mente viajaba entre recuerdos felices y la realidad amarga que ahora enfrentaba. Cuando llegamos al hotel, la atmósfera era romántica, las luces tenues y el suave murmullo del viento creaban un ambiente perfecto para reconectar.
Sin embargo, yo seguía atrapada en mis pensamientos sobre lo prohibido. La idea de encontrarme con él antes del viaje me consumía, cada segundo se sentía como una eternidad. Decidí dar un paseo por el jardín del hotel mientras mi esposo se instalaba en nuestra habitación. Necesitaba aclarar mis ideas antes de enfrentar esa cena romántica que él había planeado con tanto esmero. Mientras caminaba entre las flores, recibí otro mensaje: ¿dónde estás? El deseo y la culpa chocaban dentro de mí como olas contra una roca. Sabía que debía ser honesta conmigo misma, pero cada vez que pensaba en dar ese paso hacia lo desconocido, el miedo se apoderaba de mí. Una parte de mí quería responderle, otra parte sabía que eso podría llevarme a un abismo del cual no podría regresar. En ese instante decidí ignorar el mensaje y concentrarme en lo que tenía frente a mí, mi esposo y nuestra relación. La cena fue encantadora, las velas titilaban suavemente mientras disfrutábamos de platos típicos andaluces. Sin embargo, cada bocado parecía más pesado al saber lo que estaba dejando atrás al elegir este momento sobre otro más arriesgado. Me alegra verte sonreír así, comentó él mientras brindábamos con vino tinto local. Su mirada reflejaba amor y esperanza, algo dentro mío se rompió al ver su sinceridad. La noche avanzó entre risas y recuerdos compartidos, pero no pude evitar sentirme distante. La conexión emocional seguía siendo tenue mientras mis pensamientos giraban alrededor del mensaje sin respuesta. Finalmente decidí dejarlo ir por esa noche, quizás mañana podría encontrar claridad después del viaje juntos. Pero cuando regresamos a nuestra habitación y vi el reflejo del amor sincero en sus ojos, la culpa se intensificó aún más. Antes de dormir, revisé mi teléfono otra vez, ningún nuevo mensaje llegó desde su parte. Esa ausencia fue tanto un alivio como una carga pesada sobre mis hombros. Al amanecer siguiente mi esposo parecía lleno de energía mientras preparaba el desayuno con entusiasmo renovado por nuestra escapada juntos. Hoy será un día especial, pronunció alegremente mientras servía tostadas recién hechas. Pero justo cuando íbamos a salir hacia nuestro destino planeado, sonó nuevamente mi teléfono, era una llamada entrante esta vez. El corazón se me detuvo al ver su nombre en la pantalla, era imposible ignorarlo ahora sin consecuencias evidentes para ambos lados. Hola, respondí casi sin aliento. ¿Podemos hablar?, preguntó él con voz seria. No puedo, estoy ocupada, intenté evadir. No es solo eso, insistió con tono preocupado. Es complicado, murmuré sintiendo como todo se desmoronaba alrededor mío. Te necesito, dijo finalmente antes de colgar abruptamente. Las palabras resonaron en mi mente mientras miraba a mi esposo preparándose para salir sin saber lo que acababa de suceder detrás del telón, el contraste entre nuestras realidades nunca había sido tan agudo ni tan doloroso. Sin tiempo para procesar lo sucedido ni cómo actuar ante ello, la decisión ya no estaba solo en mis manos, sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros justo cuando cruzamos la puerta hacia lo desconocido. La incertidumbre ahora había tomado forma tangible frente a mí, dos caminos claramente delineados pero igualmente oscuros esperaban ser explorados. El bullicio de la feria de abril se mezclaba con mis pensamientos, creando un eco ensordecedor en mi mente. La música, los colores vibrantes y las risas de la gente parecían burlarse de mi confusión. Caminaba entre las casetas, sintiendo que cada paso me alejaba más de la realidad que había conocido. La mirada de mi hijastro aún ardía en mi memoria, un fuego que no podía apagar. En medio de la multitud, lo vi. Era un viejo amor, alguien que había sido parte de mi vida antes de perderme en el laberinto del matrimonio. Su sonrisa, familiar y cálida, me atrajo como un imán. Me saludó con un abrazo que despertó recuerdos olvidados y una sensación de nostalgia. ¿Cómo has estado?, preguntó con esa voz que solía calmar mis tormentas internas. Sobreviviendo, respondí intentando ocultar el tumulto emocional que me asediaba. A medida que conversábamos me di cuenta de lo mucho que había cambiado en mí. La rutina y la desilusión habían dejado cicatrices profundas, pero su presencia era como un bálsamo para mi alma herida. Mientras hablábamos sobre la vida y las decisiones tomadas, sentí una conexión renovada. Su mirada profunda parecía entender mis luchas sin necesidad de palabras. En ese instante comprendí que había anhelado este tipo de conversación durante años,
una conexión auténtica y sincera. ¿Y tú? ¿Todavía crees en el amor?, pregunté casi sin pensar. Él sonrió levemente, su expresión revelando una mezcla de tristeza y esperanza. Siempre, respondió con firmeza. El amor es complicado, pero vale la pena luchar por él. Las palabras resonaron en mí como un eco distante y familiar. En ese momento se encendió una chispa dentro de mí, quizás no todo estaba perdido en mi vida. Pero entonces recordé a mi esposo y a mi hijastro, el peso del secreto me aplastó nuevamente. A medida que avanzaba la noche, el ambiente festivo se tornó más intenso. Las luces brillaban con fuerza mientras las risas llenaban el aire como música alegre y melancólica al mismo tiempo. La idea del deber se entrelazaba con el deseo, cada rayo de luz parecía reflejar mis dilemas internos. Decidí alejarme un momento para respirar aire fresco en uno de los rincones menos concurridos del recinto ferial. Allí encontré a mi hijastro mirándome desde lejos, su expresión revelando un torbellino emocional similar al mío. Nos acercamos lentamente, el silencio entre nosotros era pesado pero lleno de significado. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó él con tono bajo pero firme. Necesitaba escapar un momento, respondí mientras luchaba por mantener la voz tranquila. ¿De qué?, inquirió él, sus ojos fijos en los míos. De todo, murmuré casi inaudiblemente. La tensión palpable entre nosotros era innegable, ambos llevábamos nuestras propias cargas invisibles. En ese instante comprendí que nuestro vínculo iba más allá del simple deseo, era una búsqueda compartida por algo más profundo, reconocimiento y conexión genuina. Los fuegos artificiales estallaron en el cielo nocturno justo cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente, enviando una corriente eléctrica a través de mí. No pude evitar recordar aquellos momentos robados en los días pasados, cada encuentro clandestino había sido una mezcla embriagadora de emoción y culpa. Debemos hablar, dijo él finalmente, rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. No sé si puedo, respondí mientras sentía como mis defensas comenzaban a desmoronarse ante su insistencia. Sin embargo, sabía que debía enfrentar esta situación antes de que fuera demasiado tarde. No puedo seguir así, admití con voz temblorosa mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada penetrante. La música seguía sonando a nuestro alrededor mientras él daba un paso más cerca. No tienes por qué hacerlo sola. Las palabras resonaron profundamente dentro de mí, era lo que había estado buscando desde hacía tiempo, apoyo genuino en medio del caos emocional en el que me encontraba atrapada. Pero entonces recordé nuevamente a mi esposo esperándome en casa, esa imagen clara me golpeó como una ola fría y despiadada. La realidad era dura e ineludible, había construido una vida basada en promesas y expectativas ajenas a mis deseos verdaderos. En ese momento crucial escuché risas cercanas provenientes del bullicio festivo, eran familias disfrutando juntas sin saber nada sobre mis tormentos internos ni sobre las decisiones desgarradoras que enfrentaba cada día. La presión aumentaba mientras miraba a mi hijastro a los ojos, sentía como la atracción se transformaba lentamente en algo más profundo e inquietante, una necesidad desesperada por encontrar respuestas sobre quién era realmente yo fuera del rol impuesto por otros. No puedo seguir así, repetí casi como un mantra mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con asomarse a mis ojos. Tenía miedo del futuro incierto, pero también anhelaba liberarme del peso abrumador del secreto compartido entre nosotros dos. La música continuó sonando mientras nuestras miradas se encontraban intensamente, era como si todo lo demás hubiera desaparecido momentáneamente dejando solo espacio para nuestra verdad compartida. Estábamos atrapados entre dos mundos irreconciliables y necesitábamos tomar decisiones definitivas sobre nuestras vidas amorosas antes de perderlo todo irremediablemente. Y justo cuando pensábamos haber encontrado claridad entre tanto caos, escuchamos gritos lejanos seguidos por murmullos alarmados alrededor nuestro. Un tumulto repentino comenzó a formarse cerca del escenario principal donde cientos disfrutaban sin saber lo que estaba sucediendo. Los rostros comenzaron a girar hacia nosotros llenos de curiosidad e inquietud. Me di cuenta entonces, algo iba mal. Un sentimiento helado recorrió mi espalda cuando comprendí lo inevitable, no habría vuelta atrás.